Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy, como saben, vamos a profundizar en un tema que ha generado un gran revuelo en el mundo del entretenimiento y, en particular, en el corazón de los fanáticos de las series turcas. Sí, estamos hablando de la siempre intrigante relación entre Demet Özdemir y Can Yaman, y, más específicamente, de las recientes y reveladoras declaraciones de Demet. Como les mencioné al inicio, para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con el fenómeno, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los nombres más resonantes en la industria de las telenovelas turcas. Su fama trasciende fronteras y su éxito en la serie Erkencikus, Pájaro Soñador, los catapultó a la fama internacional. La química que demostraron en la pantalla fue, sin duda, el ingrediente principal que generó una base de seguidores fervorosa y, por supuesto, alimentó las especulaciones sobre una posible relación fuera del set. Es importante recordar que la serie Erkencikus fue un éxito rotundo, no solo en Turquía sino en muchos países del mundo. La historia, la calidad de la producción y, por supuesto, la conexión entre Demet y Can fueron factores clave para este fenómeno. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, el éxito conlleva una serie de desafíos, y uno de los más significativos es la presión mediática y la constante intromisión en la vida privada de las celebridades. Los rumores sobre una posible relación entre Demet y Can no tardaron en surgir. Los fanáticos, ansiosos por ver a sus ídolos juntos en la vida real, comenzaron a analizar cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales en busca de una confirmación. Los medios de comunicación, por su parte, alimentaron esta expectativa, publicando artículos y noticias que mantenían la llama de la especulación encendida. En medio de este torbellino mediático, Demet y Can se encontraron en una situación delicada. Por un lado, debían mantener la profesionalidad y continuar con el rodaje de la serie. Por otro lado, debían lidiar con la constante presión de los medios y de los fanáticos, que deseaban conocer detalles sobre su vida personal. Las declaraciones de Demet, a las que nos referimos hoy, arrojan luz sobre esta compleja situación. En la entrevista en cuestión, Demet habla abiertamente sobre su relación con Can, pero sobre todo, sobre cómo enfrentó la presión mediática y los rumores que la rodearon. Y como ya adelanté, la frase que más destaca es: "Nunca me sentí avergonzada". Esta frase, que puede parecer simple a primera vista, esconde una profunda reflexión sobre la postura de Demet ante la situación. Implica que, a pesar de la presión de los rumores y de las especulaciones, Demet siempre se mantuvo fiel a sí misma, a sus decisiones y a sus sentimientos. No se dejó amedrentar por las críticas ni por los juicios del público. En un mundo donde la imagen pública es tan importante, y donde las opiniones del público pueden ser demoledoras, esta postura es digna de admiración. En el contexto de la fama, donde las celebridades a menudo se ven obligadas a actuar y a tomar decisiones basadas en lo que el público espera de ellas, la postura de Demet es un acto de valentía. Demuestra que, a pesar de las circunstancias, ella es dueña de su propia historia y no está dispuesta a dejar que otros la definan. Pero, ¿qué llevó a Demet a hacer estas declaraciones ahora? ¿Por qué después de tanto tiempo? Creo que hay varios factores que explican esta decisión. Primero, la madurez. Con el paso del tiempo, Demet ha evolucionado como persona y como profesional. Ha aprendido a lidiar con la fama, con las críticas y con los rumores. Ya no es la misma joven que protagonizaba Erkencikus. Ahora es una actriz consolidada, con una trayectoria impecable y con la libertad de expresarse sin tapujos. Ha ganado confianza en sí misma y ha aprendido a priorizar su bienestar emocional. Segundo, el empoderamiento. Demet quiere demostrar que ella no fue víctima de las circunstancias, sino una protagonista de su propia historia. Quiere mostrar que, a pesar de las dificultades y de la presión, siempre mantuvo el control sobre su vida y sobre su imagen. Es una forma de reafirmar su independencia y de decir: "Yo soy la dueña de mi destino". Tercero, el cierre de un ciclo. Las declaraciones de Demet pueden ser una forma de dejar atrás el pasado y de enfocarse en el futuro. Está en un momento muy bueno de su carrera, con nuevos proyectos, nuevos desafíos y una gran legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Tal vez siente que es el momento de pasar página, de dejar atrás los rumores y las especulaciones, y de centrarse en lo que realmente importa, su trabajo y su felicidad. Además de la madurez, el empoderamiento y el cierre de un ciclo, también es importante considerar el contexto social actual. En un mundo cada vez más consciente de la salud mental, de la importancia de la privacidad y del empoderamiento femenino, las declaraciones de Demet cobran aún más relevancia.
Al hablar abiertamente sobre su experiencia, Demet envía un mensaje de esperanza y de apoyo a sus fans. Les demuestra que es posible superar las dificultades, que es posible mantenerse fiel a uno mismo y que es posible vivir la vida con autenticidad. Es importante recordar que la relación entre Demet y Can, en su momento, generó una gran expectación. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos esperaban que esa conexión se trasladara a la vida real. Los medios de comunicación, los fanáticos y la industria del entretenimiento en general, alimentaron esa expectativa, lo que generó una gran presión sobre ambos actores. Sin embargo, las cosas no siempre son como las pintan. La vida es compleja y las relaciones humanas pueden ser difíciles de entender, especialmente cuando están expuestas al escrutinio público. Las declaraciones de Demet nos recuerdan que las celebridades son personas como cualquier otra, con sentimientos, emociones y experiencias propias. Nos invitan a ser más empáticos, a no juzgar y a respetar sus decisiones. En cuanto a Can Yaman, no ha hecho declaraciones públicas sobre este tema. Sin embargo, sabemos que actualmente está enfocado en su carrera internacional, participando en proyectos en diferentes países. Es probable que, al igual que Demet, haya aprendido a lidiar con la fama y con los rumores. La historia de Demet y Can nos enseña una lección valiosa, que la vida de las celebridades no es perfecta, que la fama tiene un precio, y que la verdadera felicidad reside en la autenticidad, en ser fieles a uno mismo y en vivir la vida con honestidad. Nos muestra la importancia de la resiliencia y de la capacidad de superar las adversidades. En la entrevista, Demet no solo habló sobre su relación con Can, sino que también abordó otros temas relevantes. Habló sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de proteger la privacidad y sobre el empoderamiento femenino. Estas declaraciones demuestran la madurez y la conciencia social de Demet. Se revela como una persona reflexiva y comprometida con el bienestar de sus fans. Al hablar sobre la salud mental, Demet demuestra su compromiso con la importancia de cuidar el bienestar emocional. En un mundo donde la presión por mantener una imagen perfecta es constante, es fundamental que las celebridades hablen abiertamente sobre la necesidad de buscar ayuda profesional y de priorizar la salud mental. Al hablar sobre la privacidad, Demet reconoce la importancia de proteger la vida personal. En un mundo donde las redes sociales y los medios de comunicación invaden constantemente la vida privada de las celebridades, es fundamental defender el derecho a la intimidad y a la confidencialidad. Al hablar sobre el empoderamiento femenino, Demet se convierte en un ejemplo para sus fans. Demuestra la importancia de la independencia, de la autonomía y de la capacidad de tomar decisiones propias. Es una forma de inspirar a otras mujeres a luchar por sus sueños y a no dejarse intimidar por los estereotipos sociales. Las declaraciones de Demet son valientes porque no es fácil hablar abiertamente sobre temas personales, especialmente cuando están relacionados con la vida sentimental. Al hacerlo, demuestra que no le teme a la verdad, que es una persona segura de sí misma y que no se deja amedrentar por los juicios de los demás. Es un gesto que demuestra valentía y honestidad. En definitiva, las declaraciones de Demet Özdemir sobre Can Yaman y sobre su pasado son una muestra de su madurez, de su valentía y de su compromiso con la autenticidad. Son una invitación a reflexionar sobre la presión mediática, sobre la importancia de la salud mental, sobre la necesidad de respetar la privacidad de las personas que están en el ojo público, y sobre el empoderamiento femenino. Con estas declaraciones, Demet ha logrado conectar aún más con sus fans, quienes la admiran por su talento, por su belleza y ahora por su sinceridad. Ha demostrado ser una persona real, con la que se puede empatizar y a la que se puede admirar. Es un ejemplo de cómo la autenticidad y la honestidad pueden fortalecer la conexión entre las celebridades y sus seguidores. Es importante destacar que la relación entre Demet y Can, independientemente de cómo haya sido en realidad, dejó una huella en la memoria de los fanáticos. La serie Erkencikus es recordada con cariño, y la química entre ambos actores es innegable. Sin embargo, es fundamental respetar la decisión de Demet de hablar sobre su experiencia y de compartir su perspectiva. Es comprensible que los fanáticos tengan curiosidad sobre la vida personal de sus ídolos. Sin embargo, es igualmente importante respetar su privacidad y comprender que las celebridades también tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren adecuada. Las declaraciones de Demet nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la empatía, de la compasión y del respeto hacia los demás. Nos recuerdan que detrás de la fama y del glamour, hay personas con sentimientos, emociones y experiencias propias.
En conclusión, el análisis de las declaraciones de Demet Özdemir nos revela una mujer madura, valiente y auténtica. Su honestidad al hablar sobre su relación con Can Yaman y sobre la presión mediática que sufrió, es un ejemplo para todos. Para resumir los puntos clave del vídeo. El contexto analizamos la serie, Erkencikus, y el éxito que generó, así como los rumores sobre la relación entre Demet y Can. Las declaraciones de Demet destacamos la frase, nunca me sentí avergonzada, y su significado. Las razones detrás de las declaraciones discutimos la madurez, el empoderamiento y el cierre de un ciclo. Otros temas abordados la importancia de la salud mental, la privacidad y el empoderamiento femenino. Las lecciones aprendidas la importancia de la autenticidad, la empatía y el respeto. El impacto en los fans la conexión que Demet ha logrado al mostrarse sincera. La importancia de la privacidad la necesidad de respetar las decisiones de las celebridades. Espero que este vídeo haya sido de su agrado, que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les parecieron las declaraciones de Demet? ¿Están de acuerdo con lo que dijo? ¿Tienen alguna otra pregunta o comentario? No duden en compartir sus pensamientos. Y como siempre antes de irme les recuerdo la importancia de darle un me gusta al vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor manera de apoyarme y de no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden ser siempre fieles a ustedes mismos.